Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Como Caídas del Cielo, siempre con el gusto de recibirlos y poder charlar con ustedes sobre temas muy interesantes. Y antes de empezar, permítanme presentarles a mis compañeras y queridas amigas de cabina. En primer lugar, Guadalupe Montaño. Lupita, qué gusto nuevamente aquí. Hola, buenos días. Pues ya aquí con el gusto de estar nuevamente ante ustedes aquí platicando y a ver qué sale el día de hoy, ¿no? ¿Qué sorpresa surge el día de hoy? Vamos a descubrir seguramente eso. Y también presentarles a nuestra querida Alma Ríos, que después de una larga ausencia, por fin la volvemos a tener con nosotros. Almita, qué gusto verte nuevamente. Hola, Normita, Lupita, gracias, nuestro invitado, bienvenido. Muchas gracias, sí, claro, después de unas largas vacaciones, pues ya me las merecía. Pero no eran vacaciones, Almita, cuéntanos qué sucedió. Era un gran trabajo lo que he hecho, entonces ya me merecí unas vacaciones. No, la verdad, tuve ahí un compromiso familiar, si se puede llamar así, entonces, pues eso hizo que me ausentara estos programas. Sí los extrañé mucho, la verdad sí fue bastante raro, pero bueno, pues a veces hay prioridades que hay que atender, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso surgió así, pero aquí estoy de regreso. Para todos aquellos que preguntaban de tu ausencia, ¿cierto? Sí, bueno. Aquí ando, no me he ido. Y mira que nosotras para mitigar tu ausencia, claro, porque sí te extrañamos. Sí te extrañamos, sí, claro. Nos dimos a la tarea de recopilar temas, programas de anteriores donde hablamos de los chakras. Qué increíble ha estado, esa gran serie. Programas, sí. Les recomendamos que la escuchen, Lupita. Sí, claro, bueno, la escuché una y otra vez y me deleitaba escuchando tu voz, Almita. Y aquí está conmigo. Aquí estoy. Ay, sí. Qué gusto. Bueno, después de este encuentro amoroso, fraterno y leal, ¿qué les parece? Sirve de preámbulo, espérame tantito, sí, claro, para hacer un poquito de promoción a esos programas. Por favor, escúchenlo. Es una serie que grabamos hace 2 años, Anatomía del Espíritu a través de los chakras. Es un tema por demás interesante que ya está nuevamente en YouTube y en Facebook. Híjole, yo creo, para todos aquellos que son estudiantes del curso de Lupita, de Almita, seguramente les va a aclarar un montón de cosas y de dudas, ¿cierto? Sí, bueno, escúchenlo. Yo les decía que para seguir con este encuentro tan cálido y tan amoroso, pues ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo. Debo decir también que es un gusto tenerlo porque es la primera vez que nos va a tocar entrevistarlo. Normalmente había sido al revés, de ese lado nos entrevistaban, yo tuve la fortuna de que me entrevistaran 2 ocasiones en su programa, ya lo vamos a hablar, y para todos aquellos que lo extrañan, está hoy con nosotros Eduardo Blanquet. Eduardo, qué gusto tenerte en cabina. El gusto es mío, muchísimas gracias por recibirme, invitarme, y pues muy contento, muy agradecido por estar aquí con ustedes, con Las Caídas, que de verdad es la primera vez que estoy con ustedes de este lado, porque sí estuvieron ustedes del otro. Pero en nuestro programa anterior también te invitamos, yo recuerdo. No, pero nunca no estuvo. Me confundes. Sí, no aceptó la invitación. Era el otro. Es que estaba tan ocupado. Que es que debemos decir que Eduardo es coach de vida. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, pero también tenía un programa muy bueno que muchos recordarán, que era La Hora del Café. La Hora del Café. Un gran programa que estuvo que eran mucho 2 horas, tiempo, de hecho, pero le llamábamos La Hora del Café. Exactamente, pero era un gran espacio y ahora vamos también a platicar. Pues debió de haber sido final. la hora y pico. La hora y pico. Las horas del café. Y pico. ¿No? Y pico. O par de horas. Es, un par de horas. O un par de horas tomando así. café o algo así. Bueno, ya le estamos poniendo para cuando tu regreso. Exacto, eso ya va a le ser modifiques. un poco Excelente. más adelante que nos va a contar qué ha pasado. Se aceptan sugerencias, por supuesto. Oye, Eduardo, y ahora estás dando aquí en el Instituto Mexicano de Numerología un taller que acaba de iniciar recientemente, que es el Taller del Perdón, ¿cierto? Justamente iniciamos el sábado 8 de julio, empezamos el taller. La segunda ocasión que lo hago, ya lo habíamos hecho, ya lo iniciamos, porque en realidad es un taller padrísimo, es un taller que en lo personal a mí me cambió la vida.
porque te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. O sea, en realidad sí es un cambio de mentalidad completo el que hacemos con este taller. Pero espera, porque vamos a ir entrando poco a poco. Tu taller acaba de iniciar y todavía los que después de esta charla estén interesados en acudir, todavía pueden asistir. Todavía ¿cierto? podríamos sumarlos, sí. Te decía, en realidad son 3 módulos del taller, y cada uno de los módulos son 4 clases o 4 sesiones. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como acabamos de empezar, sí se pueden incorporar. Bueno, Qué y maravilla. el tema, y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que me parece súper interesante, se llama Desaprendiendo lo que es el perdón. Así es. Antes de iniciar con el tema, sí nos gustaría mucho que nos comentaras, tú que eres una persona tan dedicada, por decirlo así, porque se te ve obviamente en tu lado muy humano, muy material, ¿cómo es que encontraste este camino también de desarrollo personal? Cuéntanos un poco de tu historia para poder entrar después a este maravilloso tema de desaprendiendo lo que es el perdón. Pues mira, yo creo que inicié en este proceso de despertar a la conciencia y de desaprender muchísimas cosas, justamente como lo hace la mayor parte de las personas que estamos en este camino, ¿no? Uh-huh. A través de experiencias dolorosas, fuertes, que nos llevan, nos orillan a encontrar respuestas, a buscar un camino, algo que nos haga llegar hacia esa paz que todas las almas están buscando. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue un proceso largo, doloroso, lo tengo que decir, y doloroso porque quise, ahora entiendo que cada quien toma elige, el camino que eliges, ¿no? Como quieres pero vivir. yo tenía que ser la super Tú dijiste, víctima. yo me voy por el camino de las espinas, pero Exacto. gruesas. Pero además yo lo elegí, y Sí, además claro. culpando a todo el mundo de eso, Así ¿no? es. Haciéndome la víctima de todo lo malo que me pasaba. Uh-huh. Pero bueno, en ese proceso que sí fue largo y que fue doloroso, porque además yo lo elegí. Y además lo sentiste. Y además lo sentí, o sea, sí no era algo que yo me inventara, ¿no? Uh-huh. Pero sí que yo busqué. Llegó un punto, yo creo que de quiebre, como el que le llega a la mayor parte de las personas que queremos van en búsqueda de algo. Exactamente, uh-huh. que estamos buscando. O que la vida te mueve de tu lugar de confort para que voltees a ver algo porque más. Porque además la vida, ¿no?, te mueve sí o sí. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que se acostumbra a vivir en el dolor, se acostumbra a vivir en la tragedia, y se acostumbra a vivir en la víctima. En que ya tanto dar vueltas y vueltas llega un punto en que ya lo comprendes, ¿no? Ya que llegas a ese punto de quiebre. Donde no sé si todo el mundo, pero yo sí. ¿No? O sea, sí llegó un punto en el que dije, ya no puedo más. Y bueno, yo empecé estudiando muchas cosas. Empecé a estudiar Cábala, que fue lo primero que comencé a estudiar dentro de todo este camino. La Cábala me enseñó muchísimas cosas, fueron como mis primeros conceptos, y ya sabes, el coqueteo que empecé ahí a hacer con todo lo que es la espiritualidad y el despertar a la conciencia y todo esto. Después estudié Theta Healing y después estudié algunas otras cosas. Bueno, caí en manos de gente maravillosa del instituto, que en ese entonces todavía no existía el instituto, era nada más el puro nombre de la maestra Guadalupe Montaño, y por conocí al señor productor, a Gabriel, que me invitó a tomar estos cursos y estas cosas. Entonces empecé a estudiar numerología y estudié Reiki. Y empecé a estudiar un montón de cosas que de verdad me han servido y han sumado muchísimo a de verdad encontrar este camino de paz y de tranquilidad, que es lo que en realidad todos como almas y como seres humanos estamos buscando. ¿De eso cuánto tiempo ha pasado, Eduardo, más o menos? Pues mira, han pasado muchos años. Suena rápido, pero han pasado muchos años. Mira, mi mamá falleció en el 2011 y como un par de años, tal vez antes de eso, empecé yo a estudiar Cábala. ¿Te ayudó un poco para...? Me ayudó mucho para vivir el proceso de la enfermedad de mi mamá y de su partida y todas estas cosas. Me ayudó muchísimo. También estudié tanatología. Entonces he estudiado muchas cosas y me ha servido. O sea, si mi mamá falleció hace 6 años, pues ponle que hace 7, 8 años empecé yo a trabajar en esto, ¿no? Y muy contento, muy satisfecho, porque he podido comprender que en realidad el cambio está en uno mismo. A veces en esta búsqueda que es necesaria y que además
es parte del proceso en esta búsqueda de encontrar respuestas y encontrar soluciones y caminos, pues le vamos dejando la responsabilidad a la maestra o al que te lee el tarot o al que te ayuda con las terapias, o a la misma técnica o a la misma herramienta. Estamos esperando. O a la inercia, ¿eh? O a la inercia. El hacer nada también dejas que piensas que Es eso correcto. va a llegar a acomodarse. O incluso a la vida, ¿no? Ay, la vida que lo resuelva. Ay, o el tiempo. El tiempo lo irá bien, lo irá resolviendo, ¿no? Sí, porque además dentro de todas estas enseñanzas nos dicen que todo es perfecto, ¿no? Uh-huh. Que todo sucede como tiene que suceder y es verdad, así tiene que suceder, pero nosotros dentro de este camino que es perfecto tenemos dos alternativas: vivir desde el amor o vivir desde el miedo. Entonces, nosotros elegimos. Al final sí es perfecto como sucede, pero tenemos que ayudarnos y tenemos que ayudarle a la vida un poquito. Pues sí. Precisamente que acabas de nombrar, este concepto de que todo es perfecto se refiere a es perfecto cuando has entendido el por qué y el para qué. Es correcto. Mientras tanto no es perfecto porque no existiría el karma, no existirían las repeticiones de vida. La finalidad del alma es llegar a entender que es perfecto una vez que ha asimilado lo que esa experiencia le vino a enseñar. Claro, y que tomas responsabilidad, porque eso que comentas, Lupita, es tomar responsabilidad de tu vida, tomar responsabilidad de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus actos, y cuando tomas responsabilidad, pues no siempre está padre, ¿no? Porque entonces, no. ¿a quién voy a culpar? Ya no hay nadie a quien culpar. Ya no tengo a quién responsabilizar de esto, entonces me tengo que hacer cargo yo de mi vida y pues sí es difícil, ¿no? Hablando de los chakras y hablando de todas estas, esta serie de programas que hicieron, pues durante los primeros 7 años, que es cuando desarrollamos el primer chakra, bueno, pues sí, nosotros somos, pues tenemos que estar como cuidados y contenidos por la familia. Somos y todo guiados esto, ¿no? por Somos alguien. guiados. Todavía en el segundo chakra, pues también todavía tenemos que estar cuidados y protegidos por el entorno, ¿no? Pero ya cuando entramos al tercer chakra, que va por ahí de los 15, 16 14, años 16. en adelante, que empieza la adolescencia y después la adultez, bueno, pues ya nosotros tenemos que comenzar a hacernos responsables, y por eso es que la vida te va sacando fuera de las raíces, del entorno, de la tribu, de todo esto, te va sacando y te va diciendo, órale, Te toca a ti, eres tú el que tiene que hacer esto. Con todo esto que tienes, ahora tú entrale a la vida, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no tomamos responsabilidad. Es que nadie nos enseña eso, ¿estás de acuerdo? No, nadie nos enseña. Hasta ahora, bueno, nosotros que somos de estas generaciones anteriores, pues muy difícilmente nos decían los papás, mira, tú te vas a hacer responsable de esto y todo lo que ocurre en tu vida va a ser responsabilidad tuya. Al contrario, ¿no? Te ponen en telenovelas cosas y entonces ya le pones tu vida al millonario que llegue o al maestro que se ilumine delante de ti. Vas dejando tu vida en las manos de los demás, pero además no es culpa de los papás tampoco, porque ellos tampoco aprendieron, ¿no? En realidad son creencias y enseñanzas que van transmitiéndose de generación en generación. Sin embargo, creo que sí tiene que llegar un punto en el que los seres humanos tenemos que hacernos responsables de nuestra vida y tomar las riendas de nuestra vida y corregir lo que tengamos que corregir, por muy doloroso que sea. Bueno, pues en ese camino estoy yo, porque tampoco puedo decir que yo ya, en realidad nadie ya se ilumina al 100%. Todos seguimos aquí. Es que llega a una etapa de nuestra vida que tenemos que valorar qué tipo de creencias debemos de seguir conservando y qué tipo de creencias ya no me son necesarias. Claro. Y ahí viene otro reto, ¿no? Dejar a un lado esas creencias sin culpas, sin temores, sin sentir que soy desleal, sin sentir que no estoy valorando lo que mi entorno me dio. O tu tribu te dio, Sí, ¿no? Básicamente es empezar a crear mis nuevas creencias, ¿no? Individuales. Sí. Y eso puede llegar a ser muy doloroso porque desconoces lo que ha sido tu sistema. Porque es nuevo. Y es muy nuevo. Porque es nuevo para ti, entonces puede llegar a ser doloroso, pero permíteme nada más para terminar de cerrar lo que me decías, que cómo empecé. Bueno, pues
en realidad, te puedo decir que yo estoy sumamente agradecido con la maestra Lupita y con Gabriel que me trajeron a todo este mundo, porque yo empezaba todavía no empezaba ni siquiera a tomar numerología, ni Reiki, ni nada, y empecé con una terapia con Lupita, terapia de Reiki, y ya sabes, Lupita... pues bien amorosa y me contenía y todo, Lupita. Muy sigilosamente, Sí. ¿sabes? De verdad me estaba dando una terapia muy bonita que me hacía entender muchas cosas, pero yo seguía instalado en la víctima, ¿no? Uh-huh. Y Sí, entonces pero yo no. le decía, no entiendo por qué a mí, si yo que soy tan bueno y que, ya sabes, ¿no? Yo me ponía todas las flores encima y entonces no entendía por qué me pasaba Tú te eso. ponías como Cristo crucificado. Sí, ¿no? Así, Yo literal. era así. No, Sí. también aceptaba yo algunas de mis... empezaba yo a aceptar algunas de mis cualidades y defectos, ¿no? Pero entonces me dice, esto no te lo debería de dar ahorita porque esto es material de una clase de numerología que tú vas a empezar, pero pues es casi hasta el final del curso. Pero si no quiero te lo doy, que te perdemos. Ah. Si no te lo... No, es que además yo creo que Lupita vio en mí algo que pues que yo le agradezco mucho, ¿no? Porque no todo mundo comprende esta parte de la numerología con responsabilidad, y ahí sí tengo que reconocer que lo vi con responsabilidad, porque eso en realidad fue lo que a mí me hizo comprender, entenderme y tomar responsabilidad. Así y hablamos de números kármicos. Uh-huh. Para los que no sepan de números kármicos, bueno, pues existen números kármicos en la numerología y son números que nosotros elegimos los números, nosotros elegimos la fecha en que venimos a nacer, la hora en que venimos a nacer, con la familia en que venimos a nacer. Y tú traías esos números. Y yo traigo un número kármico y entonces Lupita me enseñó esa hoja y me dijo, ay, te la dejo así, pero así fue como... Toma. Bien sutil, Lupita. Muy sutil, me dijo, léela. Yo, pum. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo eso porque eso a mí me hizo comprender el porqué de muchísimas situaciones de mi vida que yo de verdad no alcanzaba a comprender. Bueno, pues a partir de ese momento creo que fue como el antes y el después, porque sí fue un tema de responsabilidad, repito. Fue como leerte, ¿verdad? Fue como leerme, fue verme, fue verme frente al espejo y entonces decir... No te puedes echar para atrás, o sea, no hay para dónde hacerse. Esta es la realidad y esto es lo que hay. O sea, este es el compromiso que tú, decidiste elegiste, tener. Además. Bueno, no fue fácil tampoco, pero... porque yo me resistía a decir, bueno, pues, ¿y en qué momento lo elegí yo? Yo ni me acuerdo, ¿no? A mí no me digan que ¿Dónde yo no firmé? fui. A ver, Porque luego entra como esa Claro. frustración Bueno, y ese enojo de, o sea, ¿cómo el ego a mí me siempre vienes está. a decir que yo contraté esto? ¿En qué momento, no? Y Exactamente. comprender esa parte, entenderla y aceptarla es otro proceso también. Que ese es el pensamiento del ego. El ego Así siempre es. se va a resistir a reconocer y aceptar que nosotros elegimos lo que estamos Las haciendo situaciones. en esta vida. Ujú. Nada más. Eso fue lo primero que te empezó a cambiar la mentalidad, ¿cierto? No, yo ya venía con un trabajo de despertar a la trabajaba la- conciencia. Pero eso facilitó de alguna manera el enfrentamiento Eso total. haz de cuenta que me hizo Como que entrar fue a lo una que te velocidad impulsó de así. 10 kilómetros por hora a Claro. 150 kilómetros por hora. Es una Claro. cosa así, ¿no? Y de verdad, Lupita, te lo agradezco. O sea, siempre lo he dicho, pero te lo agradezco muchísimo y lo quiero hacer público porque de verdad, sin ese momento, yo creo que hubiera sido más lento, mucho más lento el estar en la situación en la que estoy hoy, que agradezco infinitamente a la vida, poder sentirme en este lugar de paz, de tranquilidad, de aceptación, de ser, de vivir. O sea, Claro. yo hoy, todo lo que he aprendido es que nosotros elegimos la paz cada momento. Nosotros somos los que elegimos estar como queremos estar. Eduardo, y de todo este camino que has recorrido, que nos has descrito brevemente, de pronto das un salto a lo que son las enseñanzas del curso de milagros, ¿cierto? Es correcto.
Quisiera que al volver del corte, que ya vamos a hacer el primer corte, nos comentaras mucho también qué fue esa experiencia para ti. ¿Te parece bien? Por supuesto. Bueno, pues no se Con vayan, todo gusto. volvemos en un momento. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí con nuestro invitado maravilloso Eduardo Blanquet, que es un gusto tenerlo en cabina. Y antes de irnos al corte, Eduardo, yo te preguntaba, hablando de todo lo que ha sido tu proceso de conciencia, hasta llegar a lo que fue el taller del curso de milagros, también es una experiencia importante. Quisiera que nos comentaras el impacto que ha tenido este último en tu vida. Pues mira, yo siempre he dicho que el curso de milagros y en particular el taller del perdón ha sido como la cerecita del pastel, ¿sabes? O sea, todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado me ha servido, me ha ayudado muchísimo a acercarme a lo que en realidad todos buscamos, que te repito es la paz, ¿no? Así es. Pero el taller del perdón, de verdad, a mí me cambió la vida, porque me permitió ver claramente en dónde es que cometemos el error o caemos en la trampa, en el engaño del ego, de creer que todo está afuera y no adentro. Te decía, pues estudié muchas cosas, pero yo de alguna manera seguía como esperando que fuera la numerología la que me resolviera la vida, o una terapia de Reiki la que me quitara mis malestares físicos, emocionales y energéticos, o que me leyeran el tarot y entonces encontrara yo mi futuro y el porqué de todo lo que me pasa. Y yo no voy a descalificar de ninguna manera ninguna de estas técnicas, porque todas tienen servido. Nada más me han servido, todas algo. tienen Siempre. todas tienen una gran verdad dentro de ellas, ¿sabes? Pero nada funciona, ninguna funciona si no tomas responsabilidad. Y entonces a mí para lo que me sirvió el taller del perdón y las enseñanzas de un curso de milagros es a desaprender todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos han hecho creer, no solamente nuestros papás, y lo digo no culpándolos, sino en este desconocimiento que también tienen, pero no solo ellos, sino sus antecesores y los antecesores de nuestros antecesores y todas las generaciones con las que venimos atrás. Quizás también valdría la pena comentar, porque muchas personas nos escuchan, quizás algunos no saben lo que son las enseñanzas de un curso de milagros. Brevemente, ¿podrías describirnos qué es? Mira, es una herramienta que nos enseña a desaprender, a romper con todos estos programas con los que nosotros venimos. Uh-huh. Y hablando de programas, los programas son nuestras creencias. Son las creencias que nos hemos hecho o que nos han introyectado a lo largo de nuestra vida. Y repito, no solo de esta vida, incluso de vidas pasadas. Uh-huh. Entonces, una de las maravillas del curso de milagros es que rompemos con estos programas, aprendemos a romper con estos programas, desaprendemos muchas cosas que nos limitan, muchas creencias que nos hacen... Creencias limitantes. Que son creencias limitantes y que no nos permiten avanzar. Y que muchas tienen que ver con la religión y que muchas que tienen que ver con la educación y con un montón de cosas. Uh-huh. Y además es bien curioso porque si tú lees un curso de milagros, tiene cualquier cantidad de términos religiosos. Cualquier porque cantidad. Es canalizado, ¿no? Por el porque Maestro además Jesús. Pero no nada más por eso, sino justamente por la resistencia que tenemos muchas personas. Bueno, yo no podía hablar de la iglesia porque decía, ¿qué es esto, no? Sí. Y ponía la cruz. Me causaba mucho conflicto por toda la terminología. Claro. Yo relacionaba esa terminología con la iglesia y como... Yo soy católico, yo soy bautizado católico, pero yo no a la fecha lo tengo que confesar, yo no creo en la iglesia. Déjame un paréntesis nada más. Para esta conciliación,
es bien bueno tomar el curso de filosofía, porque ahí te hablan que una Por cosa es la supuesto. religión y otra la divinidad. Es y no correcto. tiene nada que ver una estructura creada por los hombres para tu conexión directa. Y entonces te entiendo perfecto, porque muchos que llegamos a caminos de conciencia, cuando escuchamos términos católicos o religiosos, siempre tenemos una resistencia natural por toda la incongruencia que hemos visto, ¿cierto? Es correcto. Y entonces el libro está escrito con muchísima terminología religiosa, que justamente lo hace a propósito para que encontremos el significado de toda esta terminología y la integremos a nuestra vida. Claro. Por ejemplo, hablando en términos religiosos, el pecado. Pues el pecado existe en prácticamente todos los libros religiosos, ¿estamos de acuerdo? Pero el pecado es solamente un símbolo de Un error. de un error. No tiene que ver con, de verdad, viene la mano divina de Dios y viene y te castiga y te hunde. O sea, no tiene que ver pecado con un castigo. Oye, Por o esto supuesto de que estar no. manchado en el alma, ¿no? Cuando tendría que Sí, ser no. pura e impoluta. Simplemente es eso, el error. Y entonces logramos comprender que todos estos términos religiosos son símbolos. Solamente son símbolos. Pero fíjate qué interesante, y voy a hacer otro paréntesis, porque independientemente del lenguaje, es cierto que todas las religiones también guardan una gran verdad, todas absolutamente. El gran problema y nuestro enojo tiene que ver con la incongruencia de lo que se dice, se ve y se hace. Claro. Y creo que en esa medida todos tenemos esa resistencia, pero si nos quitáramos de esos conceptos, como tú bien nos has dicho, quizás podríamos encontrar la pepita de oro en medio de todos los rituales de cualquier religión. Sí, porque además todas las religiones coinciden en lo mismo. Todas las religiones creen en Dios, todas las religiones creen en ciertas reglas o normas que tenemos que seguir para conducirnos de una manera correcta y humana. Sin embargo, desafortunadamente, bueno, pues el ser humano vive, y ya voy a entrar un poquito en el tema del perdón, vive desde dos mentes. O sea, no solo tenemos una mente. Cuando hablamos de la mente, creemos que la mente además habitara como si tuviera una forma y un color en nuestra cabeza, ¿no? Pero la realidad es que la mente no tiene ni forma, ni espacio, ni lugar. Claro. Está ahí la mente. Ni estructura. Ni estructura. Ujú. Pero la mente tiene, digamos que tenemos dos tipos de mente. La mente unidad, o la mente comprensión, o la mente recta, que es lo que llama así el Curso de Milagros, y la mente que se cree separada, o la mente ego. Y nosotros, todos los seres humanos, mientras estamos en esta experiencia terrenal, vivimos desde estas dos mentes. Y además, fíjense cómo yo eso lo relacioné, porque yo recordaba las caricaturas de Tom y Jerry, y ustedes me van a decir si no, hay muchas caricaturas en donde te aparecía el Jerry Diablito y el Jerry no, Angelito. Bueno, es que es eso es eso, real, y además es nos lo eso. enseñan desde ahí, y no lo podemos comprender, no lo logramos comprender. Pero estas dos voces que todo el tiempo nos están diciendo qué hacer o qué no hacer, qué decir o qué no decir, son estas dos mentes con las que cohabitamos en esta vida. O sea, es la mente comprensión y la mente ego. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña el taller del perdón? Es a lograr identificar desde dónde estamos viviendo, desde dónde estamos actuando. Si estamos actuando desde la paz o estamos actuando desde el miedo. El amor y la paz es la mente creadora, es la mente recta, es la mente comprensión, que es la mente de Dios, y la otra es la mente ego, que es la que vive desde el miedo, y de ahí se desprenden todas las demás emociones y acciones, reacciones que tenemos, pues prácticamente toda la vida. Oye, pero al ser un taller, porque intelectualmente tú lo comprendes y dices, sí, yo entiendo el amor y el miedo. Pero al ser un taller también lo haces vivencial para los participantes. Por supuesto. Porque cuesta mucho trabajo a veces saber desde dónde estás actuando o desde dónde estás moviendo tu Fíjate que lo actuación. padre de esto es que sí, es muy participativo. La gente platica todas sus experiencias, sus vivencias. Yo mismo platico mis experiencias y mis vivencias, justo para que logremos comprender desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos viviendo y desde dónde nos movemos, ¿no? Y desde dónde cada uno de nosotros tiene que tomar responsabilidad y actuar en consecuencia, ¿no? Yo les digo desde el día 1 a mis alumnos que este es un taller
que les puede cambiar la vida, pero que no es magia. No, pues tienen Y que hacer su labor. Tenemos que tomar entonces, como no es magia, pero sí tiene resultados porque yo los vivo día a día. Tenemos que tener 3 cosas. Tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener disciplina y tenemos que ser constantes. Es un trabajo de todos los días tomar responsabilidad y ser disciplinados en lo mismo. Cabe también que seamos conscientes, ¿no? Es que la conciencia es otra de las cosas que les explico en el taller. La conciencia viene de reconocer que nosotros somos unidad, que nosotros somos paz, que nosotros somos amor y que nosotros somos uno. No existe nadie afuera, no hay otros. No es Norma, no es Lupita, no es Alma, no es Eduardo, no es Gabriel. Somos lo mismo. Que venimos a este mundo a caminar o a transitar con un cuerpo, con un personaje, pero que en esencia somos lo mismo. Entonces, cuando actuamos desde la unidad y actuamos desde la conciencia, entonces no vas a hacerle daño a ti mismo, ¿no? O sea, no te puedes dañar a ti mismo. Lo que tú le dices al otro te lo estás diciendo a ti. Lo que tú le haces al otro te lo estás haciendo a ti. Claro. ¿Ok? Entonces, desde este concepto, todos somos inocentes. Ahí es de donde viene el concepto de la inocencia. Bueno, pues entonces actuamos desde la conciencia, que es la mente recta, que es la mente unidad, o actuamos desde el ego, que es el que se cree que está separado. Y entonces... Y el que se cree que le hacen daño. Y el que cree que es otro y que es especial y que... Oye, como a mí, yo, perdón, ¿por qué? Es que ahorita que escucho eso y con todo lo que pasa en nuestro país, cómo me encantaría que todos los políticos tomaran este taller para enterarse. Y es que eso te iba a preguntar, generalmente actuamos desde la mente del ego. Porque además tenemos, mira, imagínate, somos 7,500 millones de seres humanos que tienen una mente y que estamos acostumbrados porque llevamos muchos años viviendo principalmente desde la mente del ego. Bueno, pero además cada mente es un mundo, ¿eh? Y además cada persona es un mundo. O sea, la mente es la misma, ego, pero es que la mente desde es la ahí misma. Se desmenuza, ¿no? La mente es la misma, pero ¿desde dónde actuamos? ¿Desde la mente comprensión o desde la mente que se cree separada? Entonces, si 7,500 millones de personas, imagínate tú, 7,500 millones de personas que se creen separadas, actúan como si de verdad estuvieran separadas, pues entonces el ego es del tamaño de esas 7,500 millones de personas y más. Pero la realidad es que no es así. O sea, nosotros somos unidad, nosotros somos uno mismo. Nosotros no hay otros. Somos uno. Qué difícil a veces para la mente concreta, el ego, entender esto. Porque te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque justamente la mente ego, que se cree especial y que se cree separada, pues dice, no, primero yo y después los demás. Y además hasta lo repetimos toda la vida, ¿no? Sí. Decimos, no, primero yo, después yo y al último yo. Primero yo desde el ego, no desde el amor. No desde el amor. Ajá. Porque ahí entra también otra diferencia, ¿no? Exactamente. Te digo, todo tiene que ver con la forma, es una elección. Bueno, pero entonces también además en este plano tenemos algo que se llama inteligencia, ¿no? Y entonces imagínate tú que una persona puede ser muy inteligente, muy inteligente, muy brillante, y actúa solo desde la inteligencia del ego, y su conciencia es muy pobre. Pues ahí tenemos a un Hitler. Ahí tenemos a un... Hay uno que anda en Estados Unidos. Tenemos un señor trompetas. Sí. Tenemos aquí cerquita tenemos un Javier Duarte y tenemos bueno. Hay varios, ¿no? Muchos. Hay varios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No está mal ser inteligente, al contrario, pero tenemos que utilizar la inteligencia... Desde la paz. Desde la paz, desde la conciencia. Entonces, la inteligencia sin conciencia normalmente se convierte en maldad. Tiranía. En crueldad, en tiranía. La inteligencia con conciencia, pues ahí tenemos a Mahatma Gandhi, a la Madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II. Y se convierte en sabiduría. Se convierte en sabiduría porque entonces la conciencia, si la conciencia me dice, nosotros somos unidad, todos somos uno, y no me voy a hacer daño a mí mismo, pues entonces mi inteligencia la utilizo en beneficio
de todos los demás. Fíjate qué importante esto que has dicho, porque en esta semana alguien me comentó una situación hablando de estos asuntos políticos. Me decía que una persona que tiene un alto cargo en la administración pública, pues le decía, ¿no? Prácticamente, solo por firmar vacaciones, ¿no? Que es tu derecho. Y él decía, ¿por qué no me consultaste antes de comprar tus boletos? Y otro, pues porque son mis vacaciones, mi familia. Y dice, no te olvides que yo tengo el poder y puedo hacer contigo lo que quiera. Si quiero, te anulo tus vacaciones. Y yo pensaba, ¿eso te contestó? Y yo me reía dentro de mí y digo, ¿y de verdad se cree que tiene el poder y que puede dominar tu vida? Y perdón, lo dije ahorita porque lo dijiste muy bien. Por supuesto que este tipo de personas, para todos los que nos oigan, que se creen muy poderosos, seguramente lo único que están denotando es un ego y una profunda ignorancia de estas formas en que se mueve el universo. Y además de la ignorancia y el profundo ego, lo que demuestran es un gran vacío. Porque en realidad nosotros, aunque nos creamos individuales, aunque nos creamos separados, en realidad no lo estamos. Y cuando nos lo creemos, en realidad estamos más vacíos que nadie y más vacíos que nunca. En realidad, solo nos sentimos completos cuando logramos hacer el bien por todos los demás, por mi hermano, por mi semejante, cuando logramos ver que no hay diferencias entre tú y yo, que la estatura o el color o la raza o el sexo solamente son características de esta forma en la que venimos a transitar, pero que nuestra esencia es mucho más que eso. Nuestra esencia es una unidad, no hay separación. Quien se crea separado de verdad está viviendo en un vacío enorme. Pero además lo has dicho muy bien, y fíjate cómo esto lo muestra, nuevamente hablando de la reconciliación con las religiones y la verdad profunda que subyace. Muchos dicen, ayuda a tu prójimo, ¿no? Ama a tu enemigo. Y es en este sentido en el que seguramente lo están diciendo cuando comprendes esas enseñanzas profundas que hay. Es como, no puedes odiarte a ti aunque el otro sea aparentemente alguien distinto, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso, y te voy a poner otro ejemplo que además es muy común y que todos lo conocemos, que es la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Y cómo Jesucristo, que yo hasta la fecha nadie ha podido, hasta donde sé, nadie ha podido comprobar que efectivamente existió y que existió haciendo lo que dicen que hizo, ¿no? Pero porque para mí también es un símbolo. ¿Y cuál es el símbolo? Es el símbolo más perfecto y real de lo que es la paz, de lo que es vivir desde la paz, porque Jesucristo, como está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Jesucristo dio la vida por nosotros, eso es lo que dice, y además Él vivió en paz aún cuando lo golpearon, aún cuando lo torturaron, lo señalaron, lo insultaron, lo humillaron, lo crucificaron, y Él seguía en paz, y sus palabras eran, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Él pudo ver en los otros la inocencia que existe en todos. O sea, Él pudo ver que estas personas que lo atacaron y lo golpearon eran inocentes, tan inocentes como Él, con la única diferencia de que ellos vivían desde la inconsciencia del ego, y Él podía vivir desde la conciencia de la unidad. O sea, Él no se identificó con el ego de ellos. Pero Él eso se le dio identificó con esta esencia divina. Eso es responsabilidad. Eso es lo que le dio responsabilidad. Qué increíble. A propósito de, oye, es que está increíble el tema, tenemos que irnos a corte. Sí. Pues nos vamos a ir a corte. Regresamos en un momento. Sí, no se vayan. Como caídas del cielo. En un momento regresamos. Como caídas del cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales como Caídas del Cielo en Facebook. Ya estamos de vuelta aquí con este maravilloso tema de desaprender el perdón.
aquí con nuestro querido Eduardo Blanquet. Y por favor, bueno, síguenos platicando de todo este tema tan interesante, ¿no? Desaprender, o sea... Desaprender, porque además hay que desaprender todo lo que aprendimos, todos eso. los conceptos Explícanos, ¿qué es desaprender? Suena muy raro de entrada. Pues ¿no? mira, de entrada, desaprender todas las creencias que tenemos. O sea, porque nosotros hacemos interpretación absolutamente de todo. E interpretamos a partir de nuestros programas. ¿Y qué forman nuestros programas? Nuestras creencias. Entonces, si yo creo que cada vez que alguien me ve así como medio de reojo, me está dañando, pues cada vez que alguien vea eso o eche esa mirada, pues yo me lo voy a creer. Pero eso te pone un ejemplo simple y burdo, pero Concebido. así tenemos un montón de creencias de en la vida. esas chiquitas así, de las y grandes. Y de las grandotas, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va limitando en la vida. Y entonces nosotros, el perdón, si partimos la palabra en dos, significa de percepción y don de donar. Entonces lo que tenemos que hacer es entregar o donar la percepción que yo hago de cada situación que me sucede en la vida. Normalmente y además principalmente las que no me causan paz. O sea, soltarlas. Entregarlas, donarlas, entregárselas al Espíritu Santo, entregárselas a la mente comprensión y decirle, si me siento mal, es porque estoy percibiendo mal. Cualquier cosa que a mí me robe la paz, que me esté causando una incomodidad, sea enojo, celos, frustración, todo esto que se desprende de la emoción primaria, que es el miedo me hace sentirme culpable. ¿Y por qué me hace sentirme culpable? Pues porque me creo que estoy separado, porque creo que traicioné a mi Señor, a Dios, de creer que estoy separado. Y entonces, cuando me siento culpable, ¿qué hago? ¿Ataco o me defiendo? O las dos cosas, ataco y me defiendo. Y entonces, en realidad, lo que nosotros sentimos todo el tiempo es miedo, es culpa. Y entonces todo el tiempo estoy defendiéndome o atacando, defendiendo o atacándome. Y todo eso se convierte en a veces miedo, en a veces dolor, en a veces frustración, en a veces celos, pero todo viene de esta emoción, digamos, primaria, que es el miedo versus la culpa, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos mal, es porque estamos percibiendo mal, estamos percibiendo desde el miedo, estamos percibiendo desde esta emoción primaria que cree en la separación. Si nosotros no tuviéramos estas creencias, si yo no creyera que esto que estoy percibiendo fuera malo, pues entonces no sería malo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, se quitaría. Se quitaría. ¿No? La causa. Si yo no creyera, te causaría ningún conflicto. nada. Imagínate, si tú no creyeras que este micrófono se llama micrófono, si no existiera en tu cerebro este concepto y esta idea de que esto es un micrófono, pues ¿qué sería? Cualquier cosa. Sería todo. O sería parte del todo. Sería parte del todo. Entonces, nosotros ya vamos creando conceptos a partir de todo lo que aprendimos en el pasado. Entonces, que tenemos que aprender a desaprender todo eso que aprendimos en el pasado, que nos causa dolor, que nos causa miedo, que nos causa culpa, y transformarlo, convertirlo en algo que nos genere paz. ¿Y cómo lo hacemos? Porque además entendemos el concepto, Sí. y luego lo queremos a fuerza encajonar y meter en algo para perdonar. No, el perdón es nada más entregar la percepción. Yo me siento mal porque percibo mal. Y en ese momento le digo al Espíritu Santo, a Dios, en quien tú creas, en el angelito, el que En tú tu quieras. divinidad. En el que tú creas, le dices, te entrego esto, que no soy yo, y permíteme verlo a través de tus ojos. Y en el momento en que lo entregas, solamente confías. Confías en que lo que va a suceder es perfecto y va a suceder como tenga que suceder. Ese es el concepto del perdón. Claro, en la forma nosotros tenemos que seguir funcionando, tenemos que seguir yendo a trabajar y nos vamos a seguir topando con el tráfico y va a seguir habiendo un jefe gruñón o un compañero metiche o
vamos a empezar a seguir viviendo la experiencia humana que es de todos. Eso no va a dejar de suceder. Ujú. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir con esa experiencia en paz. Y desde ese punto tú eliges, la paz Tú en eliges cada la paz. momento. Así Oye, es. ¿y Es te una ha elección. tocado a alguien, porque ahorita que tú dices es donar esa percepción, pero te ha tocado a alguien que te diga, pero ¿cómo yo voy a donar? Porque incluso desde ahí puede haber un conflicto. Hay una resistencia, ¿Cómo me puedes decir que yo tengo que donar? O sea, ¿qué voy a hacer yo si lo suelto? Claro. ¿A Y qué me entonces agarro? desde ese punto Claro. incluso no avanzas. No, porque además es el ego el que se está aferrando Claro. a vivir en esa experiencia, ¿no? Es el ego que te está diciendo, ¿cómo? Si tú lo donas, si tú cambias la percepción, entonces, ¿quién soy yo? ¿Con qué te quedas? Yo ¿Qué ya te no van a dar? soy el ego. ¿O qué te van a dar? Exactamente. O sea, nosotros estamos alimentando al ego constantemente, todo el tiempo con nuestras cosas. Y además tampoco se trata de que ahora vayamos por la vida perdonando todo y entregando todas las percepciones. No, es una elección. Hay cosas que yo a la fecha, lo digo yo, aún con todo este concepto, hay cosas que me cuesta trabajo perdonar desde claro. este concepto del perdón. Me sigue costando, pero es mi decisión. Entonces me hago responsable de que si me siento mal, es porque yo lo elegí. Es Ya te porque andas yo lo quejando. acepté. Ya conoces Ya no la voy opción, por la vida claro. quejándome, Pobrecito diciéndome... de mí. No, pobre de mí. Porque ya conoces qué puedes hacer. Sin embargo, tú dices, por ahora quiero seguir aquí. Así es. ¿No? Y a lo mejor puede ser que me vaya toda la vida con esa sí. percepción y no perdonando a esta situación. Porque además, nosotros no estamos perdonando a nadie. ¿Me explico? O sea, a veces decimos, voy a perdonar a Normita o voy a perdonar a Almita. No, en realidad no vamos a perdonar a la Porque persona. eso es otra vez desde el ego. Vamos a perdonar lo que me hace sentir la situación que me provoca Normita o la... Y desde o ahí Almita. también hay una gran diferencia. No es la persona, No es la persona. sino lo Es la que tú situación. sientes. Es lo que tú sientes. Es Por lo eso, que percibiste. por eso la primer clave para saber o hacer mi trabajo, el perdón, es identificar el sentir, Así que es algo que además nos han dicho que no hagamos. Y que no nos cuesta sintamos. trabajo conectar con nuestros sentimientos. A veces no sabes qué tienes No, ni qué sientes. Y además, pues no nos han dicho toda la vida, no, ay, ya suéltalo. Ni llores. Ya, Total, ni llores. no Y a hagas los hombres nos nada. dicen, los hombres no Menos. lloran. Imagínate. Y te puedes estar pasando súper mal algo que te está sucediendo y te Claro. dicen, ay, ya échale ganas, ya suéltalo, ve Ya para no adelante. te claves, no, vive la vida. Ese es un concepto, creo que el más equivocado, porque justamente por eso el ego de ahí se agarra para seguir alimentándose. Porque entonces no nos enfocamos en el sentir, que es lo primero que tenemos que hacer, sentir. Cuando identifico el sentir, logro saber cómo me siento, si me estoy sintiendo enojado, triste o como me esté sintiendo. Entonces, ahí es donde me estoy dando cuenta que me siento como estoy interpretando. Es decir, el mapa es una situación que me lleva a una emoción, que me lleva a una interpretación, y ahí le paro. Ya no tengo que hacer más. En ese momento lo entrego, le digo al Espíritu Santo, Diosito, Señor, Espíritu Santo, Angelito, como le llames, te lo entrego. Esto no es mío, esto es nada más una interpretación. No sé por qué, te lo entrego y déjame verlo a través de tus ojos. Wow. La trampa está en que cuando sentimos, empezamos a meterle mucha carnita a la historia. Y entonces nos volvemos dramáticos, víctimas. Claro. Y de ahí se crea otra cosa que se llama resentimiento, que después hablaremos de ese tema maravilloso, pero de ahí se crea esto. Oye, y se crea el karma a propósito, ¿verdad? Del tema de la vez Los pasada. estoy escuchando a ustedes hablar y yo No te dejamos hablar. sigo analizando la maravilla de todas las herramientas que tenemos a nuestro favor, porque todas ellas se unen en la mágica experiencia de la mente.
Sí, si entiendo este curso de milagros, pues me remonto a que el todo es mente y nos comunicamos a través de una mente universal. Esa mente universal con la que se nutre también de nuestras creencias, de la educación, como bien lo dijiste hace un momento, y donar la percepción es precisamente donar esas creencias, porque la percepción se alimentó de ese primer pensamiento y se sustentó por la emoción y el sentimiento del que estás hablando en este momento. Cuando hablamos de cómo le explico a una persona que pueda aprender o que empiece el camino de donar la percepción, pues yo le diría, observa tus pensamientos, porque tus pensamientos son los creadores y tus emociones de la percepción que hoy quieres sanar. Una vez que entiendes esto, pues podrás decir, lo dono porque esto no me corresponde. Esto lo alimentó la mente ego de mi mamá, la mente ego de mi papá, que de alguna manera también estaba uniéndose a mi propia experiencia. Y mi mamá me dijo que los hombres eran malos, porque ella tuvo una experiencia dolorosa, pero esa percepción no es mía, porque yo no la viví, no es mi aprendizaje. Claro. Esa percepción me la donó mi mamá. Ahora yo no tengo por qué seguirla sosteniendo. Ahora yo estoy en posibilidad de regalarla al universo y agradecerle lo que trajo a mi vida en este momento. Y de cambiar la percepción en ese momento. Y en eso consiste el trabajo personal, justamente en darte cuenta de esto que vienes cargando, ¿no? Y esa es la clave de lo que se dice es tu trabajo personal. Es un trabajo personalísimo. O sea, no hay nada que alguien venga a, como magia, a cambiar. ¿Me explico? O sea, es un trabajo, por eso repito, es un trabajo de responsabilidad, porque no puedes dejarle la responsabilidad de tus emociones y de tus pensamientos a otra persona. Ni al sistema de creencias. Ni siquiera al sistema de creencias. Porque te tocó nacer en México, ¿no? O en algún lugar. Sí, o porque me tocó nacer en una familia donde todos los hombres son médicos, ¿no? Y entonces si yo no soy médico, pues no estoy cumpliendo con el linaje. O no vales igual. Exacto. No vales igual que. Y como eso, de verdad, hay muchísimas cosas. De lo que se alimenta el ego, como bien lo dijo Lupita, es de las creencias, de nuestras creencias. Y las creencias no son más que el resultado de nuestro pasado, del pasado nuestro y del pasado de todos nosotros, porque además hay creencias colectivas, ¿no? Como hay una mente ego colectiva también. Pero también, pues ahí está la esperanza y que todos tenemos que tomarla. Está la mente creadora que nunca se va, que todo el tiempo nos está tomando de la mano y nos está diciendo, aquí estoy, tú estás dormido. Lo único que pasa es que tú estás dormido, tú estás en un sueño. Por eso, incluso en la Biblia, en las escrituras, en el curso de milagros, habla del sueño. Y el sueño es justamente Mira, ya se cayó. Se hace manifiesto el curso de milagros para todos los que no lo conocen. Ahí está el ego que no quiere que sigamos el ego. Esto, pero ¿qué crees, ego? Siempre vamos a lograr. Oye, una pregunta. Aquí estamos hablando, bueno, tú donas esa percepción, pero entonces el cambio o la sanación viene en el momento que tú pones otra percepción, o qué es lo que pones en ese lugar. No, ni siquiera tienes que poner otra percepción. Lo que tienes de lo único que tienes que encargar es de reconocer que si te sientes mal es porque estás percibiendo mal. Okay. Y que esa percepción viene de ese programa que tú tienes. Ese es lo que tú tienes que entregar, el programa, es decir, la percepción, lo entregas y confías, pero en ese momento ya está ocurriendo el milagro, ya está ocurriendo la magia, porque no estás culpando al otro, ni te estás culpando a ti, estás reconociendo que el otro y tú son tan inocentes como todos los demás, y que no hay maldad, porque lo que hay es inconsciencia, nada más, y entonces tú, Norma me hizo algo, bueno, pues Norma no se dio cuenta, Norma no es mala, Norma no tiene nada contra mí, es ella con sus propios programas la que actúa de esa manera, ¿me explicó? Y entonces veo a Norma como inocente, y entonces eso hace... Ella y sus locuras. Eso hace un gran cambio, cambio en tu estado de ánimo, hace un gran cambio en la realidad. Es que sueltas muchas porque cosas. Ya no estás... ¿Sabes qué me encantó? Que cuando tú sueltas y donas, aceptas lo que viene, y eso es la paz, la aceptación total de que cualquier cosa que viene es como tiene que ser, y es la paz. La paz es aceptación total. Qué impresionante. Eso es, la aceptación total de lo que es. Y hay gente que me pregunta, bueno, y entonces, ¿qué ya?
cuando hago mi trabajo, el perdón, ya todo empieza a cambiar. Sí, todo empieza a cambiar, pero no de la forma en que tú crees que va a cambiar. O sea, porque no es que ahora ya de repente me voy a volver millonario y entonces mi esposo o mi esposa ya van a ser fieles y ya entonces ya. No es cierto, o sea, en realidad todo sigue ocurriendo exactamente igual, nada más es desde el lugar de donde lo vives. Yo creo que es que ahora ya te haces más consciente de las percepciones que vas creando. A ver, ¿qué quieres Digamos decir? Que te haces más consciente de tus pensamientos, ¿no? Es correcto. Es estar, sé y soy capaz ahora de visualizar hacia dónde puedo yo guiar el pensamiento y dejar que de esa forma antes inconsciente, permitiendo que el pensamiento fuera el que me guiara a mí. Es correcto. O la expectativa, ¿no? Bueno, esperar que exacto. mi marido sea fiel, esperar que... Cuando sanas el pensamiento, estamos hablando de que hay una responsabilidad y ya no estás esperando que sea el otro el que se Ya mueva. no hay expectativa. claro. Eso ya es seguir en la necedad. O sea, el pensamiento es el que te hace el cambio en tu vida. Una vez que te haces responsable de ese pensamiento, ¿qué puedes Es esperar cierto, entonces? sí. Solamente ser consciente de hacia dónde te lleva. Y fíjate, una clave también en todo esto es entender que los pensamientos vienen a partir de una emoción. O sea, yo me siento de una manera y eso lo asocio a un pensamiento, a un recuerdo del pasado. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, claro. nunca está una emoción separada de un pensamiento. Siempre como un van círculo. juntos, Es sí, un círculo. claro. O sea, O el pensamiento genera una emoción. y un así pensamiento es. genera una emoción o una emoción genera un pensamiento que Así son es. prácticamente Lo lo mismo. mismo. Y eso me lleva a una reacción o a una respuesta. Es una elección. O sea, yo puedo tener la misma experiencia y volverme reactivo o tengo esa misma experiencia y responder de una manera positiva, de una manera constructiva. Pero todo en la vida es una elección y no hay más que de dos caminos. O nos vamos por el camino de la paz, de la mente comprensión, o nos vamos por el camino del ego, de la culpa, de la defensa y del ataque. Claro. Así es, Increíble. Toño. Híjole, Claro. pues esto Como es dice maravilloso. Caroline Miss, el perdón no es una opción, es una necesidad. Y como Bueno. tal, no podemos estar pensando en si lo elijo o no elijo, porque sabes que al no perdonar, el daño colateral es hacia ti mismo. Así y es. nada más. Y además, bien importante, lo primero que tenemos que desaprender del perdón es que el perdón no tiene nada que ver con me pongo en esta posición de juez O de víctima. O de benévolo. o de víctima o de benévolo y entonces yo desde acá arriba te perdono y yo no es ese el perdón, porque la gente cree que de verdad cuando hay que perdonar es pues me voy a hacer chiquito para que me perdones, ¿no? No, me voy mira, a yo soy- dejar que me Cuando pisotees el para que me- concepto de soy- perdonar es sí. hacer responsable a otro. Y el concepto que tú nos estás mostrando de perdonar es donar la percepción. donar la Entonces, percepción. es Así mía esta idea de que los demás me están haciendo daño. Entonces Así es. suelto esa En percepción. realidad es soltar. Sí. O sea, Sí. estás soltando algo Es soltar. que a ti mismo te está haciendo un daño. Sí, y sí, completamente es soltar, nada más que también, ojo, porque el ego también se espiritualiza, ¿eh? Ujú, claro. El ego también Se tiene se que vuelve adaptar, amoroso. Si no se muere, ¿no? Y no. Adaptarse o morir. Y no es pelearse con el ego, ¿eh? Porque el ego es algo con lo que vamos a vivir Siempre. toda la nuestra experiencia que estemos aquí. Es parte de Entonces, nada nosotros. más es yo lo que le digo a la gente, es agarra el ego y dile, siéntate aquí bien. conmigo, Todo siéntate está aquí conmigo. ¿Quieres comer? Vamos a comer juntos, ¿no? Porque antes yo lo niego que tengo el ego, además niego que existe como si fuera algo ajeno a mí, O tú fueras extraterrestre. o yo fuera extraterrestre, y me peleo con él. Y no, no te pelees con el ego, solo velo. O lo Y no vives le metas echando de a un comer. lado. Vete, cruz. Yo siento ¿no? que el ego es una fuerza interior y solo hay que guiar esa fuerza interior. Claro. Porque el ego también te sostiene.
El ego te hace surgir en El los ego te momentos hace en salir. que tal vez estás atravesando una situación difícil y tu ego te levanta, Requieres tu ego esa te sostiene. fuerza. Entonces, Sí. para mí el ego es un proceso interior que cada quien sabe hacia dónde guía. Y así es tan fuerte hacia abajo como es tan fuerte hacia arriba. Totalmente. Es decisión de cada quien. Pero es parte de una fuerza. Una vez más es una elección. Qué increíble. Bueno, pues sobre todo esto es lo que tú tratas en tu taller, ¿cierto? Ya sé que nos tenemos que ir, pero a ver, antes, un menciónanos minuto. de tu taller, cada cuándo es, Fechas. fechas, todo. Repito, sí empezamos el pasado 8 8 de de julio, julio. sábado. Ok. Y Nada digo más la dura tercera 4 sesión, sesiones. cada módulo. Ah, Sí. ok. Cada módulo dura 4 sesiones, son 3 módulos. Ujú. Pero aún así le van a agarrar la onda, ¿no? El primer módulo, que son 4 sesiones, en realidad lo hacemos de 5 porque la primera sesión la hago de introducción, en la que les explico cómo funciona la mente y todo esto. Es un poquito lo que acabamos de platicar, por lo que los que se quieran incorporar, si ya escucharon el programa, seguramente Pueden llegar ya. pueden llegar ya. Este sábado que acaba de pasar fue la primer clase en realidad, Ok. y empezamos sin ningún problema. Los que se quieran incorporar pueden subirse al El barco. chiste es que quieran, ¿no? El chiste es que Incorporarse. quieran, y el chiste es que de verdad, ¿A dónde estás impartiendo por ese? supuesto, en el Instituto Mexicano de Y Numerología, es ¿dónde calle. más? Sí, le Oye, van a Eduardo, agarrar. y ya para terminar, ¿cuándo Pero- vuelves pero a la ¿qué radio? tal? Yo llegué a radio también por así como casi todas las cosas buenas que te ocurren en la vida, por casualidad. Casi me hizo manita de puerco Gabriel Toledo para que entrara yo a radio, y fue una experiencia que disfruté muchísimo, pero lamentablemente cambié de trabajo y mis horarios no me Ok. permitieron continuar, pero me encantaría. Pues vamos a ver de qué manera lo hacemos, aunque sea de 1 hora, porque era de 2. A ver, no les puedo prometer nada todavía, porque además tengo mucho trabajo, que adoro mi trabajo, o sea, me encanta lo que hago. Pero sí me gustaría regresar a la radio. Bueno, Ay, pues pues ahora ya sí, te nos esperaremos. tenemos que ir. Muchas gracias, Muchas Eduardo. Gracias, Lupita. Gracias por Alma. aceptar nuestra invitación Gracias, y por Lupita. estar por primera vez que Al nuestro contrario, programa. muchas Que gracias no sea por la primera. permitirme hablar de esto que me apasiona y me encanta. Pues se ve que te apasiona porque así lo transmites, y muchas gracias, y que así todos los que nos van a escuchar también los inspires como a mí me lo has hecho, y creo que a nosotras también. Así que pues muchas gracias por Gracias a traernos ustedes. estas enseñanzas. Y bueno, pues nos vemos la siguiente. No se olviden de mirar al cielo. Porque en una de esas, Nos pueden ver bajar. adiós. Hasta luego. Hasta la próxima.